poquito analizar lo que respecta, por ejemplo, a reino vegetal, o también en biología también se llama reino metafita, o lo que concierne al reino de las plantas. Primero, unas características. Cuando hablamos, por ejemplo, del reino de las plantas, hablamos de los únicos organismos que cumplen la fotosíntesis, ¿ya? A manera general, nosotros podemos definir la fotosíntesis como un proceso bioquímico que consiste en la transformación de la luz solar en energía química, es decir, que gracias a la fotosíntesis es que se puede crear en este caso alimentos, principalmente carbohidratos, ¿ya? Si yo en el examen pusiera cuál es la importancia de la luz solar, recuerde que la luz solar interviene en la fotosíntesis. Por lo tanto, sin la luz solar o sin la energía lumínica del sol, no fuera posible, por ejemplo, crear los diferentes alimentos que crean las plantas, ¿sí? En biología, pondrá mucha atención para distinguir que es el único reino o los únicos organismos que cumplen la fotosíntesis, se llaman seres autótrofos, ¿sí? Espérenme un ratito, unos 20 segundos, solo rápidamente veo esto. Entonces, reitero nuevamente, en biología, para definir, por ejemplo, que algunos organismos cumplen o realizan la fotosíntesis, se llaman autótrofos. Vamos entonces a poner lo siguiente. Ya. Muy bien. Entonces tenemos lo siguiente, mire. Estaba diciendo hace un momento que en biología, para distinguir, por ejemplo, a organismos que cumplen la fotosíntesis o que crean su alimento, se llaman seres autótrofos. Si yo en la prueba le pregunto qué es un ser autótrofo, son aquellos organismos que fabrican su propio alimento a partir de la fotosíntesis. ¿Sí? Entonces son los únicos organismos que tienen esa particularidad, que son seres autótrofos, es decir, que van a realizar la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? En resumen, es crear su propio alimento, lo que en química se conoce como carbohidratos. Bien, aquí tenemos una división general de las plantas o de este reino vegetal, plantas con flores y plantas sin flores. Las plantas con flores se dividen en dos grandes grupos que la próxima semana veremos, que son las gimnospermas y las angiospermas. Y las plantas sin flores también se llaman no evolutivas, también tienen este nombre, como por ejemplo los musgos y los helechos. Bien, vamos a ver un poquito de estas dos rápidamente. Ejemplo, según la biología, durante el desarrollo de los seres vivos, las primeras plantas en crearse primero fueron, estas dos de aquí, lo que son los musgos y los helechos. Por eso se llaman plantas no evolutivas o plantas que no evolucionaron. Por lo tanto, las plantas que son más complejas son las gimnospermas y las angiospermas. Reitero, la próxima semana vamos a ver estos dos grandes grupos, ¿sí? Entonces, para ir sintetizando el tema de esta noche, las plantas son seres autótrofos, es decir, que realizan la fotosíntesis o realizan su propio alimento y en este caso obtienen su propio alimento para su nutrición. Bien, vamos a hablar entonces de un grupo muy grande dentro de las plantas que se llaman las espermatofitas, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de las plantas espermatofitas, estamos hablando de plantas evolucionadas y complejas que normalmente tienen flores, que normalmente tienen un tallo, que normalmente tienen una raíz, ¿ya? Aquí usted tiene que tener en cuenta lo siguiente, no todas las plantas tienen flores, ¿ya? Por lo tanto, miren, los helechos no tienen flores, por ejemplo, el musgo no tiene flores, por lo tanto estamos hablando de un grupo más evolucionado y un grupo más complejo de plantas. Entonces, reitero, la espermatofita es un grupo de plantas que son evolucionadas y que tienen características como son flores, como son un tallo, como son hojas, ¿sí? Vamos con la primera característica de las espermatofitas y tiene que ver con la flor y la polinización. Ya muchas de las veces nosotros hemos escuchado, por ejemplo, que las abejas son polinizadoras, que hay algunos tipos de marsupiales que son polinizador. En biología, un polinizador
no solamente es una abeja. Ya, bueno, sabemos que la abeja es la polinizadora por excelencia, pero también la polinización se puede hacer mecánicamente o en este caso por anexo del ser humano. ¿Ya? ¿Qué es la polinización? Usted se preguntará. Primero, la polinización es un método de reproducción sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de un método de reproducción sexual, se necesita de una célula sexual femenina y una masculina. Es decir, que se necesita de los dos gametos, ¿ya? Así como en el ser humano hablamos de fecundación, que es la unión del espermatozoide con el óvulo, en las plantas se llama polinización, cuando es la unión de un gameto masculino con el femenino, ¿ya? Entonces, esa es una flor, ¿ya? Y la flor es hermafrodita. ¿Qué quiere decir eso? Que la flor en su estructura posee los dos gametos, uno masculino y otro femenino. Por ejemplo, miren, estas anteras, ¿ya? En su punta tienen, por ejemplo, los granos de polen. Esto es el polen, ubicado en las anteras de la flor, ¿ya? Este es el gameto masculino, o dicho de otra manera, si hacemos una metáfora, podemos decir que es la metáfora, por ejemplo, los espermatozoides, para entenderlo de esa manera, ¿ya? Y aquí en la base de la flor tenemos principalmente los óvulos, ¿sí? ¿En qué consiste entonces la polinización? A partir principalmente de los insectos, ¿sí? Inconscientemente, en este caso la abeja, que es el mejor polinizador, con sus patitas o en este caso con sus articulaciones, cuando toma, por ejemplo, en este caso, la sustancia dulce o la savia de la flor, inconscientemente se embarra, por ejemplo, de lo que es los granos de polen. Recuerden que los granos de polen vienen a ser las células sexuales masculinas. E inconscientemente, ¿qué pasa? Cuando va a otra flor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Estos granos de polen, perdón, ingresan por el estigma, que es en este caso la abertura, ¿ya? Para que los granos de polen simplemente desciendan y que puedan fecundar a los óvulos de la flor, ¿sí? Cuando hay el contacto del polen con los óvulos en la base de la flor, futuramente producirá un fruto. Por eso usted tiene que entender lo siguiente. Normalmente, cuando vemos una planta con flores, se distingue que es una planta con fruto. ¿Ya? Ese es el proceso de la polinización y la parte principal, en este caso, de las espermatofitas, cuya característica es que tienen flores y que dentro de las flores se produce la polinización. ¿Ya? ¿Qué pasara para una pregunta de razonamiento? Si no existieran, por ejemplo, las abejas, naturalmente no existieran las frutas, no existiera la reproducción de las plantas. Por eso es que es una parte principal del sustento de la vida. Aunque tal vez nos parezca insignificante, pero en este caso, las polinizadoras, no solamente las abejas, poseen se puede decir una parte fundamental dentro de la biología, ya que gracias a eso tenemos, por ejemplo, la reproducción de las plantas y consecuentemente las frutas para nuestro alimento. ¿Sí? Entonces, la primera característica de las espermatofitas es la flor y la polinización. ¿Ya? Vamos a ver otra característica de de las espermatofitas que tiene que ver con su raíz. Recuerde que estamos viendo plantas evolucionadas. ¿Ya? Esa es la estructura principal de la raíz. Tenemos principalmente una raíz principal. ¿Ya? Esa es la raíz principal. Esa de aquí, la que normalmente es longitudinal. ¿Ya? Y también tenemos, por ejemplo, raíces secundarias, que son las transversas, cuya función principal o terminación termina en los pelos absorbentes. Recordemos lo siguiente, en el suelo encontramos nutrientes como por ejemplo agua, amoníaco, compuestos de carbonatos. Entonces cuando en este caso para la alimentación de la planta son estas estructuras de los pelos absorbentes quien se puede decir absorben los respectivos nutrientes para la nutrición de la planta. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos también otras características. El contacto entre la superficie y en este caso el medio subterráneo se llama cuello. La parte o la raíz más gruesa se llama cuerpo, ¿sí? Y la última parte, o en este caso se puede decir terminando ya la raíz, se llama cofia piloris, ¿ya? Aquí hay algo muy interesante que la biología nos ofrece actualmente, ¿ya?
Por ejemplo, hablando un poquito de genética, ya que estamos hablando de biología, actualmente los embrios de ahora ya no se utiliza mucho la tierra como mecanismo de nutrición, ¿ya? Actualmente se están utilizando, no sé si usted ha visto, tal vez por curiosidad, ya no se utiliza tierra, sino que se utilizan, por ejemplo, piscinas de agua, ¿sí? Bueno, son avances principalmente de la biología. A ver, veamos un ratito, espérenme. Sí, normalmente una flor sí se puede autopolinizar, pero recuerden que tiene que ver un polinizador. Por sí solo no es posible. Sí, siempre tiene que ver la presencia de un polinizador, que puede ser incluso, normalmente son los insectos, ¿ya? Bueno, entonces estaba explicando esto de aquí. Entonces decía que actualmente, por ejemplo, un avance de la genética junto a la biología es que ya no se utiliza, por ejemplo, la tierra como medio de nutrición, sino que se utilizan, por ejemplo, piscinas de agua, ¿ya? ¿Cuál es la contradicción de esto? Que la una es, por ejemplo, se puede decir un crecimiento normal de la planta sobre la tierra, pero cuando utilizamos o se utiliza, por ejemplo, piscinas de agua con químicos y nutrientes, son piscinas o en este caso son mecanismos artificiales. Si usted se ha ido al supermercado, puede ver que hay, por ejemplo, tomates de gran tamaño o algunos vegetales. Esas son, en este caso, cultivadas en piscinas, ya no sobre tierra. ¿Sí? Bueno, ese sería otro tema. Segunda característica, la raíz. Aquí tenemos algunos tipos de raíces. Mire, la axonoforma, la fasciculada, la napiforme y la adventicia. La axonomorfa, que es la primera de aquí, también se llama pivotante, cuando normalmente de la raíz principal, y esta es la que más existe sobre las demás plantas, mire, esa es la raíz principal. Entonces la axonomorfa es cuando de la raíz principal se sumergen raíces secundarias, ¿sí? Aquí es fácil diferenciar cuál es la raíz principal y cuáles son las secundarias, pero no así como la fasciculada. Mire, la raíz fasciculada se caracteriza porque no se sabe cuál es la principal, porque las raíces que en este caso se desprenden son se puede decir son muy semejantes. Por lo tanto, en la raíz fasciculada no se puede normalmente diferenciar cuál es la principal y cuál es la secundaria, ¿ya? Llegamos a otro tipo de raíz que se llama la napiforme, cuando almacena sustancias de reserva o sustancias alimenticias. Aquí, por ejemplo, hay muchas. Por ejemplo, la papa, la yuca, ya son tipos de raíces napiformes porque están almacenando, perdón, sustancias de reserva. Aquí tenemos el ejemplo de una zanahoria, ¿ya? Y la adventicia, miren, usted puede ver en el gráfico que la adventicia no viene de la raíz, principalmente, por ejemplo, se puede decir, no viene de este punto en el que conecta la parte superficial con la subterránea. Normalmente la adventicia es cuando el embrión, o en este caso, parte, ¿ya? Cuando una parte, por ejemplo, de un tallo de otra planta, se sumerge con ella sobre la tierra. Sí, quiere decir que no es una raíz 100% verdadera. Normalmente se desprende de otra, ¿ya? Para el examen yo le puedo poner un gráfico o hablar, por ejemplo, de una cierta planta. Plantas conocidas, no tan difíciles. Usted tendrá que poner qué tipo de raíz es. Si es una axonomorfa, una fasciculada, la napiforme o la adventicia. Normalmente en los árboles son axonomorfos. Si usted ha visto la raíz de un árbol, usted sí puede ver, o si usted sí puede analizar cuál es la raíz principal y también la raíz secundaria. ¿Ya? Entonces tenemos otra característica, en este caso de las espermatofitas, que tienen una raíz diferenciada que puede ser cualquiera de estas. Muy bien, vamos a pasar a otra estructura que es característico de este grupo de plantas que tiene que ver con el tallo. Bueno, las partes principales de un tallo son las siguientes. Más quisiera que usted comprenda esto de aquí, la yema terminal, perdón, y la yema axilar. ¿Ya? Yo creo que usted esto se ha visto principalmente en las plantas. Normalmente sí hay esto de aquí, sí es posible ver. La yema terminal, usted ve que termina principalmente en punta. ¿Cuál es la función de la yema terminal? Hacer que, por ejemplo, la planta crezca en longitud.
Gracias a esa estructura es que la planta crece en longitud, ¿ya? Mientras que la yema axilar, su función principal es en este caso derribarse en las ramas, ¿sí? Usted se ha visto que, por ejemplo, esta estructura normalmente está entre la rama y la yema terminal, pero la función principal de la yema axilar es derivar, en este caso, las ramas, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otra estructura, como son las denticelas, que son principalmente agujeros. Esos están principalmente en plantas leñosas o árboles, ¿ya? Tenemos el nudo. Bueno, no sé si usted ha visto, por ejemplo, tal vez en el banano, ¿ya? Normalmente sí hay las yemas axilares. Usted se preguntará cómo es que siembran, por ejemplo, el banano. ¿Ya? Usted sabe que la semilla está, por ejemplo, en el banano o en el guineo. Para el cultivo, por ejemplo, del banano o de esta industria, se arranca la yema axilar y si en este caso se siembra y crece en la misma planta, ¿sí? Bueno, entonces estas son las partes principales del tallo. La yema terminal, que hace que la planta crezca en longitud, y la yema axilar, que hace que la planta se derive en sus respectivas ramas, ¿sí? Aquí tenemos algunos tipos de tallos. Recuerde que estamos viendo generalidades. Ya estamos viendo cosas puntuales, ¿sí? Aquí tenemos algunos tallos. La palabra epigio significa aéreo, ¿ya? Para que entenderlo mejor. Bueno, vamos a poner aquí el otro sinónimo, aéreo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tallos epigios, estamos hablando de tallos aéreos. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, el árbol, el estípite, la caña, el arbusto, la hierba, el estolón y el cladodio, ¿ya? El árbol para nosotros es muy conocido. ¿Cuál es la particularidad? Que, por ejemplo, las respectivas ramas son a una gran altura. Normalmente esto hablando de árboles leñosos. Cuando es estípite, cuando normalmente las ramas terminan en la parte terminal, ¿ya? Usted ve que, por ejemplo, en el árbol normalmente es por la parte medial que ya se desencadena sus respectivas ramas. Pero este tipo normalmente es cuando ya es casi al final. Un ejemplo son las palmas, ¿ya? La caña ya conocemos. Puede ser la misma caña de azúcar o la misma caña, por ejemplo, del maíz. Cuando normalmente son, pues si usted no se ha dado cuenta, por ejemplo, si usted por curiosidad le mide, por ejemplo, entre rama a rama, o perdón, entre hoja y hoja, va a ver que normalmente hay una longitud casi idéntica, ¿sí? La caña normalmente se caracteriza porque no es específicamente ramas, como es el árbol que se desprende, sino normalmente hojas. Y casi entre hoja y hoja hay una cierta longitud igual. El arbusto ya lo conocemos, es un poquito conocido para nosotros. Normalmente es la prolongación de varios tallos, ¿sí? Con sus respectivas también hojas, ¿ya? Tenemos el cladodio. Normalmente el cladodio se denomina a un tallo, se puede decir de mayor prominencia. Bueno, normalmente aquí tenemos los cactus. ¿Cuál es la otra característica? Que este tallo no tiene dureza, como por ejemplo un árbol. Usted un cactus lo ve, es un tallo muy frágil, que normalmente está almacenando agua. Esa es la principal característica. El estolón, aquí como usted lo ve, usted ve que, por ejemplo, bueno, hay tallos que sí se desprenden normalmente, pero hay tallos que, por ejemplo, van a derivar en su reproducción y derivarse en la misma planta. Eso se llama estolón, ¿ya? Y por último, la hierba, que también es un poco conocido para nosotros. Normalmente cuando, miren, de un mismo tallo se desprenden dos ramas grandes y sucesivamente de esas grandes secundarias, de esas ramas secundarias, pequeñas hojas también, ¿sí? Esa es la parte principal. Yo del archivo que está subido en la plataforma tomaré, más con gráficos, tomaré la lección. Por ejemplo, yo le puedo poner este tipo de dibujo y yo le digo qué tipo de tallo sería y le doy alguna característica. Sería esta respuesta, ¿sí? O a la vez yo le puedo decir cómo se llama aquel tallo que ya no se desprenden ramas sino hojas, ¿sí? Y un ejemplo sería en este caso, por ejemplo, el maíz. Sería la raíz, el tallo llamado caña, ¿ya? Entonces, estos son algunos ejemplos de tallos epígeos, que quiere decir aéreos, que no crecen bajo la tierra, ¿ya? Vamos a ver ahora otros tallos que en cambio son subterráneos. Aquí tenemos algunos tallos subterráneos.
como por ejemplo los tubérculos, el bulbo, los rizomas, los estolones y los esquejes, que son los principales. ¿Ya? Bueno, si usted me preguntara cuántos tipos de tallos son muchos. Por eso hay una ciencia específicamente para este campo de la ciencia, que se llama la botánica. ¿Ya? Hay un campo para este estudio, pero nosotros estamos viendo generalidades. Los tubérculos, principalmente la papa, cuando las raíces terminan principalmente en alimento o se puede decir, estructuras de reserva, la papa. El bulbo normalmente es la cebolla. Si usted ha visto la cebolla, la característica principal es como, por ejemplo, por partes o por capas. Normalmente un bulbo, no solamente la cebolla, se caracteriza porque la estructura que termina es a partir, por ejemplo, de capas. ¿Ya? Los rizomas también es, tal vez no hemos visto tal vez, pero normalmente son tallos subterráneos en transversales. Mire, si ve que aquí hay un tallo que de una planta, por ejemplo, se deriva en otra, esto se llama rizoma. ¿Ya? El estolón es muy parecido, mire. Una parte, no es su raíz, es una rama, se dirige simplemente o se divide y se siembra en otro sector para derivar la misma planta. Y por último tenemos los esquejes, que normalmente es una raíz profunda, ¿sí? Pero no es raíz, se puede decir, idéntica o se puede decir perfecta. Normalmente es un tallo profundo, ¿ya? Un esqueje, a ver, un ejemplo de un esqueje, pero en ese aspecto de que son profundos, por ejemplo, puede ser la caña de azúcar. La caña de azúcar, usted sabe que si usted rompe una porción, la puede sembrar, va a crecer. Ese sería un ejemplo de esqueje en ese sentido, ¿sí? Bueno, vamos entonces a continuar por el tiempo, ¿sí? Entonces, con ustedes estamos analizando a este grupo llamado espermatofitas que tiene flores, que tiene raíz, que tiene, por ejemplo, tallo. Esta también tiene, bueno, aquí tenemos otros tipos de tallos, tallos leñosos principalmente presentes en los árboles, ¿ya? Y algunos tallos herbáceos, por ejemplo, el cálamo, ¿sí? Normalmente es la cebolla, de una porción nacen diferentes porciones, normalmente la cebolla. Tenemos la caña, tenemos el trapedor y en este caso el bolugre, ¿sí? Bueno, vamos un poquito a analizar las hojas, ¿ya? Otra característica de este gran grupo de plantas evolucionadas y complejas tenemos las hojas. Esta es la característica principal de la hoja. La hoja tiene dos lados. El haz es la parte superior, ¿ya? Y de la parte posterior se llama envés o también se llama revés, ¿ya? Aquí en la parte del envés es donde se produce la fotosíntesis. Tomará en cuenta esto. Si yo le pongo ahí en qué parte de la hoja se produce la fotosíntesis, se produce en la parte posterior o en el envés de la hoja, ¿sí? Tenemos también algunas partes principales. Tenemos, por ejemplo, la parte externa, el margen o el borde, que sería la parte que limita o que le da forma a la hoja. Tenemos la parte final de la hoja que se llama ápice. Tenemos los nervios, que en este caso principalmente, es parecido al sistema circulatorio. Como el ser humano tiene venas, capilares, arterias, las hojas tienen nervios, que normalmente por aquí transportan lo que es la savia bruta y elaborada, ¿sí? Tenemos también lo que es bueno, en este caso la yema. Recordemos que esta estructura estaba principalmente entre el tallo y que también había, por ejemplo, la yema braquial o la yema axilar que desencadenaba en las respectivas ramas. La estructura que conecta normalmente al tallo o a las ramas se llama peciolo, ¿ya? Y esta sería la base, en este caso donde se desprende su respectivo margen. Bueno, hablar de hojas, hay un sinnúmero, por ejemplo, de tipos de hojas. Yo aquí simplemente quiero darles a manera general a conocer los distintos tipos de hojas, pero según algunos criterios. Por ejemplo, miren, según el margen o según el borde de la hoja, hay todos estos de aquí. Estos son algunos, son muchos. Por ejemplo, un ciliado, un frenado, un dentado, un entero, un doble aserrado, ¿ya?
Yo en esta parte, por ejemplo, en cuanto a las hojas, no me voy a dedicar mucho, por ejemplo, a esto de aquí, porque es muy grande, ¿ya? Pero sí me quiero, por ejemplo, dedicar a la parte principal de la hoja. Eso es lo que un poquito más me interesa que aprendamos, ¿ya? Porque hablar de diversidad hay mucho, ¿ya? Según la venación, ¿sí? O según, por ejemplo, los nervios, para entenderlo de mejor manera, tenemos lo que es abierta, cerrada, dicótoma, paralela, palmeada, longitudinal, pinnada, reticular, ¿ya? Y según, por ejemplo, la forma de la hoja, aquí sí hay gran variedad. Tenemos acicular, lanceolada, orbicular, eso es según el tipo de borde, ¿sí? Las más conocidas tenemos las lineales, que normalmente están en el eucalipto, las más conocidas, ¿ya? Tenemos las lobuladas, que son parecidas, por ejemplo, al trébol, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, a ver, vamos a ver otro, la acumitada, que también pertenece a un tipo de eucalipto, que son una de las más conocidas, ¿sí? Bueno, entonces esto es una gran variedad de lo que hemos dicho y visto el día de hoy, recordando un poquito de las espermatofitas, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de este gran grupo, estamos hablando que hay una gran cantidad de características que engloban a este grupo de plantas evolucionadas, ¿ya? Yo en la tarea le puse lo siguiente, como un deber de análisis, ¿verdad? Yo le puse esto de aquí. Yo aquí en esta pregunta, no sé si se podrá ver, ¿ya? Por ejemplo, le puse aquí una planta de maíz. Y a partir de esta planta de maíz, usted va a identificar qué tipo de raíz sería, qué tipo de hoja, qué tipo de tallo sería según lo que hemos analizado, ¿ya? Déjeme abrirlo nuevamente porque ya ahorita sí. Entonces, mire, a ver, espérame un ratito. Ya, esa es la tarea que usted tiene que realizar, ¿ya? Bueno, aquí, por ejemplo, usted tiene que unir con la parte respectiva. Por ejemplo, mire, yo le voy a ayudar. Yo sé que esto es aquella estructura que une principalmente la rama con el borde de la hoja. ¿Cómo se llama esa parte? Peciolo. Entonces comienzo a unir. Eso tenemos que hacer, ¿ya? En la parte, en este caso de acá abajo, usted tiene que poner lo siguiente. ¿Qué era la raíz, por ejemplo, axonomorfa o pivotante? Normalmente se describía, por ejemplo, cuando es una raíz principal y se derivaban las secundarias. Usted tiene que poner aquí lo que es unos dos ejemplos de qué plantas tienen raíz axonomorfa y un dibujo, ¿sí? Este ejemplo que yo le acabo de explicar tiene que hacer tanto para la raíz y también para las hojas, ¿ya? En el caso de las dos preguntas finales, por ejemplo, dice, ¿cuál presenta un tallo hipogeo y por qué? Recuerda que hipogeo significaba, por ejemplo, que salía en la parte aérea, no es subterráneo. ¿Qué le ayudo yo? En este caso, ¿cuál sería? Este de aquí. Entonces tengo que decir por qué es, ¿ya? Y reitero la última pregunta. A partir de la planta de maíz, usted tiene que identificar qué tipo de raíz, qué tipo de hoja y qué tipo de tallo corresponde, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, por favor, para ir culminando la clase de hoy? Ya, a ver, no sé si por ahí me estaban, no sé si se refiere, por ejemplo, en esta de aquí, ya de las hojas. Verá, a ver, le recomiendo lo siguiente para que usted pueda llenar este de aquí. Es verdad lo que me dicen por ahí, pero fíjese nomás en la flecha, mire. ¿Ya? Por ejemplo, fíjese aquí, mire. Si ve que esta línea, por ejemplo, está mostrando lo interno y esta línea, por ejemplo, está mostrando lo externo. Por ejemplo, mire, yo veo que esa línea, por ejemplo, está identificando lo externo. ¿Cómo se llamaba la parte externa? Se llamaba borde, ¿ya? Normalmente. O tal vez, por ejemplo, podría llamarse borde o simple o perfil, también se le puede llamar. Entonces busco esa palabra. Por ejemplo, mire, si ve que esta línea, ya, por ejemplo, está, en este caso, por ejemplo, direccionando la parte medial, normalmente a la parte de circular, a los nervios, y tengo que seleccionar.
Yo creo que analizándola bien, sí podemos distinguir sus respectivas partes. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan alguna inquietud. Ya. Para la segunda pregunta, sí quisiera que ustedes, por ejemplo, sí, me parece que en la parte teórica sí habían algunos ejemplos, pero si no hay, por favor, consultemos. Yo le ayudo, por ejemplo, con la axonomorfa. Sabemos que es cuando de una de raíz principal se distinguen las secundarias. Un ejemplo, ¿cuál sería? Principalmente los árboles leñosos. ¿Cuál sería ejemplo de un árbol leñoso? Por ejemplo, el ciprés. ¿Ya? Otro árbol leñoso, por ejemplo, el eucalipto. ¿Sí? Cuestiones así tenemos que poner en cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra inquietud tal vez que exista? Voy culminando. Ayúdeme por favor con su nombre paralelo. Por favor, a mi número telefónico para poder registrar su asistencia. Bueno, si no hay ninguna inquietud, bueno, Dios mediante nos vemos entonces el día de mañana. Cuídense, muy amable, gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Bien. Serán por- Gracias, Licen. Buenas noches. No se olvidará por favor de enviarme su número telefónico. Perdón, Listo, buenas noches. su nombre y paralelo. Cuídense, buenas noches.